Bueno, hola chicos, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, profe. Está bien. Bueno, hoy tenemos una clase bastante larga, tenemos bastantes temas para ver. Vamos a empezar viendo structs en C. En C, un struct sirve para agrupar variables relacionadas bajo un mismo nombre. Es una herramienta muy importante porque permite representar objetos o entidades que tienen varios datos asociados. Por ejemplo, pensemos en una persona. Una persona tiene distintos datos. Tiene peso, altura, edad, nombre. Todos esos datos pertenecen a la misma entidad, una persona. En vez de manejar cada variable por separado, podemos agruparlas usando un struct. Acá hay un ejemplo básico que vamos a analizar paso a paso. La palabra struct significa que vamos a crear una estructura, es decir, un conjunto de variables agrupadas. Dentro de las llaves van los campos o atributos de la estructura. El primero es int peso. Acá estamos declarando una variable llamada peso de tipo entero, que en este caso podría representar el peso de una persona en kilogramos. Después tenemos float altura. En este caso va a representar la altura de una persona. Finalmente cerramos la estructura y le damos el nombre datos. Esta parte es muy importante, ya que gracias a typedef estamos creando un nuevo tipo de dato llamado datos. O sea que a partir de ahora, datos va a funcionar como cualquier otro tipo de lenguaje, igual que int o float. Bueno, después de definir la estructura y darle el nombre de datos, ya vamos a poder crear variables de ese tipo. Por ejemplo, cuando escribimos datos Laura, acá estamos creando una variable llamada Laura del tipo datos. Eso significa que Laura va a tener todos los campos que fueron definidos dentro de la estructura. Como la estructura datos tenía un campo llamado peso y un campo llamado altura, entonces la variable Laura también tiene esos dos campos. Una vez creada la variable, también podemos guardar valores dentro de esos campos. Por ejemplo, podemos hacer Laura.altura igual 1,65 y acá estamos guardando el valor 1,65 dentro del campo altura de la variable Laura. Y podemos hacer lo mismo para peso. Laura.peso igual 60 significa que estamos guardando el valor 60 dentro del campo peso de la variable Laura. Usamos el operador punto porque es la forma de acceder a cada campo específico de la estructura. Bueno, ¿para qué sirve un struct? Los struct sirven para representar cosas del mundo real que tienen varios atributos. Tienen varios atributos o características asociadas. La idea es agrupar en una sola estructura distintos datos que pertenecen a la misma entidad. Por ejemplo, si queremos representar una persona, probablemente necesitemos guardar el nombre, la edad, la altura. Todos estos datos están relacionados con la misma persona, por eso tiene sentido agruparlos dentro de un struct. Lo mismo puede ocurrir con un auto. Un auto puede tener marca, modelo, año. Entonces podemos crear una estructura que contenga toda esa información junta. Para el caso de un alumno, podríamos guardar datos como nota, legajo, carrera, o incluso un videojuego, donde quizás queremos almacenar vida, nivel, experiencia, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué usamos struct? Una de las ventajas de usar struct es que permite organizar mejor la información. Sin struct tendríamos que crear muchas variables separadas para cada dato. Por ejemplo, con el código sin struct, como vemos en la pantalla, estamos guardando el peso y la altura de dos personas usando variables individuales. En cambio, con struct podemos agrupar esos datos dentro de una misma estructura. Acá cada variable representa una persona completa con todos sus datos asociados. Esto va a hacer que el código quede más limpio y más ordenado. Otra razón para usar structs es que nos permite crear tipos propios en C, ya que C nos trae tipos básicos como int, float, char,
pero con struct podemos crear nuestros propios tipos, por ejemplo, alumno, auto, producto, empleado. Bueno, por último, nos permite facilitar programas grandes. En programas reales hay muchísima información. Entonces, con los structs vamos a poder organizar mejor los datos, evitar errores, hacer el código más entendible y, por último, reutilizar información. Bueno, ¿qué hace typedef? La palabra typedef sirve para darle un nombre nuevo a un tipo de dato. En el caso de la derecha, typedef permite que toda esa estructura pase a llamarse simplemente datos. Entonces después podemos escribir datos Lauras para crear una variable de ese tipo. Sin typedef, habría que escribir la palabra struct cada vez que queremos crear una variable. Por ejemplo, como vemos a la izquierda. En este caso, la estructura se llama datos, pero para usarla tenemos que escribir struct datos completos. Typedef lo que hace es simplificar eso y hace que el código sea más cómodo de escribir y más fácil de leer. Bueno, ahora vamos a empezar a ver qué son los arreglos en C. Un arreglo es una estructura que nos permite guardar muchos datos juntos bajo un mismo nombre. Los arreglos tienen varias características importantes. Primero es que son una colección finita y ordenada de datos homogéneos. Con homogéneos significa que todos los elementos deben ser del mismo tipo. Por ejemplo, si declaramos un vector llamado números de tamaño 10 que guarda números enteros, como el tipo es int, todos los elementos del vector van a ser enteros. Otra característica importante es que en C los arreglos son estructuras estáticas. Esto significa que el tamaño se define al momento de programar y después no puede cambiar. Siguiendo con el ejemplo del vector números, el mismo siempre va a tener 10 elementos y no se puede ampliar ni reducir durante la ejecución del programa. Otra característica es que también tienen acceso directo. Esto quiere decir que podemos acceder rápidamente a cualquier elemento usando su posición. Por ejemplo, si escribimos números y entre corchetes 3, se accede directamente al cuarto elemento. Bueno, por otro lado, la clasificación de arreglos. Los arreglos se clasifican en unidimensionales, llamados vectores, bidimensionales, llamados matrices, y si no, pueden ser multidimensionales, que pueden ser de n dimensiones. Bueno, ahora vamos a ver arreglos unidimensionales, que también se llaman vectores. Un vector es una estructura de datos que permite guardar varios valores del mismo tipo en una sola variable. Algo muy importante en C es que las posiciones empiezan en 0. O sea, el primer elemento está en la posición 0 y el segundo en la 1, y esto es así sucesivamente. Si declaramos un vector llamado b de tamaño 6, significa que el vector puede guardar 6 elementos. Las posiciones en C siempre van a empezar en 0, pero por eso las posiciones en este caso van a ir de 0 a 5. Bueno, ahora otro concepto que es importante, que es el máximo físico y lógico de un arreglo. El máximo físico es la cantidad total de elementos que el arreglo puede almacenar. En este caso, el máximo físico es 6, porque el vector tiene 6 posiciones disponibles. Por otra parte, el máximo lógico representa cuántos elementos realmente estamos usando durante la ejecución. Por ejemplo, podemos tener un vector de tamaño 6, pero usar solamente 2 posiciones. Entonces, el máximo físico es 6, pero el máximo lógico es 2. Bueno, arreglos bidimensionales. También se llaman matrices. Una matriz funciona como una tabla, tiene filas y columnas. Por ejemplo, si escribimos int m entre corchetes 3 y entre corchetes 4, estamos declarando una matriz llamada m de 3 filas y 4 columnas. Cada elemento se identifica usando 2 coordenadas, que son fila y columna. Igual que en los vectores, las posiciones van a empezar desde 0. Y también tenemos el concepto de máximo físico y máximo lógico. En este caso indica,
cuántas filas y columnas máximas existen y cuántas realmente se están utilizando. Las matrices se suelen usar para representar tablas, tableros, mapas, imágenes, planillas o coordenadas. Bueno, vamos a ver diferentes formas de declarar arreglos en C. La sintaxis general es el tipo, el nombre y entre corchetes la cantidad. Pero también aparece la declaración por extensión. Por ejemplo, declaramos un vector llamado b pares que se inicializa con los valores 2, 4, 6, 8 y 10. En este caso, C calcula automáticamente el tamaño del arreglo. Estas mismas formas también se pueden usar para declarar matrices. Algunas restricciones importantes para mencionar es que en C no se pueden asignar arreglos directamente. O sea, esto quiere decir, no podemos hacer B1 igual B2. Esto no va a funcionar. La forma correcta de hacerlo es que hay que copiar elemento por elemento usando un for. Y por último, es importante saber que los arreglos, cuando se pasan a funciones, se pasan por referencia automáticamente. ¿Qué significa esto? Esto significa que la función puede modificar el arreglo original. Bueno, ya habíamos visto typedef para structs. Bueno, typedef también puede aplicarse para arreglos. Como mencionamos anteriormente, typedef sirve para crear alias o nombres nuevos para tipos de datos. La sintaxis general es typedef, tipo y el nombre. Por ejemplo, les explico el caso para vectores, en el que hacemos typedef, float, tvreales y entre corchetes 30. Esto lo que hace es que primero nosotros creamos un nuevo tipo de datos llamado tvreales que representa un vector de 30 números de tipo float. Entonces, a partir de eso vamos a declarar una variable llamada números del tipo tvreales. De esta manera nosotros estamos creando un vector llamado números que tiene 30 posiciones de tipo float, pero ¿por qué lo hacemos de esta manera? El beneficio principal es que nuestro código va a quedar más ordenado, más legible, más fácil de mantener, y si después cambiamos el tamaño o el tipo, el cambio se va a reflejar automáticamente en todas las variables declaradas con ese typedef. Bueno, además también se recomienda usar constantes para representar el máximo físico de los arreglos. Por ejemplo, primero definimos una constante llamada mf que representa el número 100. Esto se hace escribiendo define mf100. Después usamos ese valor para declarar un vector llamado b, cuyo tamaño es mf. Esto significa que el vector b tiene espacio para guardar 100 elementos enteros. ¿Por qué esto es buena práctica? Bueno, esto es buena práctica porque si queremos cambiar el tamaño máximo del arreglo, modificamos solamente la constante. Respecto a los recorridos de arreglos. Bueno, para recorrer completamente un vector, normalmente usamos un for. El for nos va a permitir ir posición por posición. En el ejemplo que ven en la pantalla a la derecha, se muestra cómo se recorre un vector con un for. Bueno, vamos a desglosar este código paso a paso. Primero está la variable i, que se inicializa en 0, es decir, empezamos desde la primera posición del vector. Después, la condición indica que el ciclo se va a repetir mientras i sea menor que el máximo lógico. Es decir, se va a repetir mientras no lleguemos a la cantidad de elementos que realmente están cargados en el vector. En cada repetición se ejecuta la instrucción que está dentro del for. En este caso, esa instrucción lo que hace es imprimir el elemento del vector que se encuentra en la posición i. Luego, al final de cada vuelta, cuando se ejecuta i++, la variable i aumenta en 1. Esto es lo que hace que pasemos a la siguiente posición del vector. Entonces, este proceso se va a repetir hasta que i llega al máximo lógico. De esta manera se recorren uno por uno todos los elementos que están cargados en el vector. Para el caso de las matrices, generalmente usamos dos for anidados. Uno va a recorrer las filas y el otro las columnas. Bueno, ¿para qué sirve un vector? Un vector sirve para guardar muchos datos del mismo tipo en una sola lista. Por ejemplo, si declaramos un vector llamado notas que puede almacenar 30 valores enteros,
En este caso, cada posición del vector puede guardar la nota de un alumno, por eso se puede usar para representar las 30 notas de los alumnos. ¿Para qué se usan los vectores? Se usan cuando los datos están en línea o en una sola dimensión. Por ejemplo, para notas de alumnos, edades, temperaturas, puntajes, precios, nombres, posiciones, ventas por mes. Y para el caso de las matrices, ¿para qué sirven? Bueno, una matriz sirve para guardar datos organizados en filas y columnas, como si fuera una tabla. Por ejemplo, declaramos una matriz llamada tablero con 3 filas y 3 columnas, y en esa matriz se pueden guardar valores enteros en cada posición, y van a estar organizados en formas de tabla. ¿Para qué usamos matrices? Bueno, se usa cuando la información tiene 2 dimensiones, por ejemplo, un tablero de juegos, mapas, imágenes, planillas, coordenadas, asientos, o puede ser tablas de notas. Bueno, acá les dejé algunos de los ejemplos que nombré anteriormente en código para que después los vean. Y bueno, por último decir por qué son útiles los arreglos. Los arreglos son útiles porque permiten organizar datos de forma ordenada. Nos van a permitir recorrer todos sus elementos usando ciclos. Esto va a facilitar trabajar con muchos datos a la vez. Y también los arreglos se pueden usar para buscar valores dentro del arreglo, ordenar la información, procesar grandes cantidades de datos de maneras más simples y también eficientes. Bueno, ahora vamos a ver cadenas de caracteres, que también son conocidas como strings. ¿Qué es una cadena? Una cadena es un conjunto de caracteres almacenados uno al lado del otro en memoria. Por ejemplo, la palabra hola. La computadora la va a guardar como ven en pantalla. Cada letra ocupa una posición en memoria y al final siempre va a aparecer un carácter especial, que es el que está en color marrón. Ese carácter se llama carácter nulo y sirve para indicar dónde termina la cadena. ¿Cómo se representa una cadena en C? En C, las cadenas de texto se almacenan dentro de vectores de tipo char. En el ejemplo, se crea un vector que puede guardar 5 caracteres y se le asigna la palabra hola. La palabra hola tiene 4 letras, pero en C siempre se agrega un carácter especial al final llamado el carácter nulo, que indica el fin de la cadena. Por eso, aunque la palabra tenga 4 letras, en realidad ocupa 5 posiciones en el vector. 4 para las letras y 1 para el final de la cadena. ¿Para qué sirven las cadenas? Las cadenas se usan cada vez que trabajamos con texto. Por ejemplo, sirven para guardar nombres de personas, pedir contraseñas, leer mensajes, mostrar información en pantalla, comparar palabras o buscar texto dentro de otro texto. Prácticamente sería para cualquier programa que interactúe con usuarios que necesitan usar cadenas. Formas de declarar cadenas. La primera forma es indicando el tamaño. En el primer ejemplo se declara una variable llamada nombre que puede guardar hasta 20 caracteres. Esto significa que se reserva un espacio fijo en memoria para almacenar una cadena de texto de hasta 20 posiciones. La segunda forma es inicializando con texto. Char, saludo, hola. En este segundo ejemplo se está declarando una variable llamada saludo que puede guardar 5 caracteres y se le asigna la palabra hola. Por último, la última forma es dejar que el compilador calcule su tamaño. En el último caso, cuando ponemos saludos y simplemente las llaves y no asignamos ninguna cantidad, el compilador cuenta automáticamente los caracteres y agrega el carácter nulo. Sol, tengo una pregunta con el tamaño de hola. En Sí. el tercer caso, viste que dice hola. Bueno, el tamaño físico sería 5 por el barra cero. El tamaño físico, sí. Sí, Y lógico, y sería 5, ¿no? sí. También 5. Ok. Listo, gracias. Bueno,
Leer cadenas. Muchas veces van a ver que se usa scanf, pero nosotros generalmente recomendamos usar fgets. ¿Por qué? Porque es más segura y evita errores de memoria. Bueno, este programa de acá sirve para pedirle al usuario que ingrese su nombre y luego mostrar un saludo. Primero se incluye la biblioteca estándar de entrada y salida, que es la que permite usar funciones como printf y fgets. Después comienza el programa principal, que es donde se ejecuta todo el código. Se declara una variable llamada nombre, que es un vector de caracteres con capacidad para guardar hasta 30 caracteres. Luego se muestra un mensaje por pantalla pidiendo al usuario que ingrese su nombre. Después se va a utilizar la función fgets, que esta es la que sirve para leer una cadena de texto ingresada por teclado. Lo que hace es guardar lo que escribe el usuario dentro de la variable nombre, respetando el tamaño máximo del vector, o sea 30. El tercer valor indica que la función debe leer los datos desde la entrada estándar, es decir, desde el teclado. En otras palabras, le está diciendo a fgets de dónde se debe tomar el texto que ingresa el usuario. A continuación, se imprime un mensaje de saludo. Dentro del mensaje se usa un indicador especial que le dice a printf que en ese lugar debe mostrar el texto que está guardado en la variable nombre. Y finalmente el programa termina correctamente. Bueno, ahora vamos a hablar de la librería, la librería string. Esta librería sirve para trabajar con cadenas en C. Incluye funciones muy importantes para medir textos, copiar cadenas, unir palabras, comparar textos y buscar palabras dentro de otras. Sin string h, estas funciones no estarían disponibles. La función string length. Bueno, la función string length sirve para obtener la cantidad de caracteres que tiene una cadena de texto. En nuestro código, primero se incluye la biblioteca que permite trabajar con funciones de cadenas de texto. Luego se crea una variable llamada texto que contiene la palabra hola. Después se utiliza la función string length que devuelve la cantidad de caracteres que tiene una cadena de texto y finalmente este valor se imprime por pantalla. En este caso el resultado es 4, porque hola tiene 4 letras. String copy. String copy sirve para copiar el contenido de una cadena en otra. En el código, primero hay una variable llamada origen, que contiene la palabra Juan. Después hay otra variable llamada destino, que está vacía, pero tiene espacio suficiente para poder guardar el texto que se va a copiar en este caso. Con string copy se toma el texto de origen y se copia completo dentro del destino. Por eso, al final, ambas variables tienen el mismo texto y al imprimir destino aparece Juan. Stringcat. Bueno, stringcat se usa cuando queremos unir dos textos en uno solo. En el código se tiene una variable con el texto Juan y otra con el texto Pérez. Con stringcat lo que se hace es tomar el segundo texto y agregarlo al final del primero. De esta forma, ambas cadenas se van a combinar y formar una sola, Juan Pérez, que es lo que al final se muestra en pantalla. Bueno, string compare. String compare se usa para comparar dos cadenas de texto. La función devuelve un valor según el resultado de la comparación. Cuando devuelve 0 es cuando las dos cadenas son iguales. Si devuelve un número menor que 0 es cuando la primera cadena va antes en el orden alfabético. Si devuelve un número mayor que 0 es cuando la primera cadena va después en el orden alfabético. En nuestro código se comparan dos palabras, admin y admin. Como ambas son exactamente iguales, la función devuelve 0 y por eso muestra el mensaje las cadenas son iguales. String. Bueno, esta función se utiliza para buscar una cadena de texto dentro de otra. En el código primero hay una variable llamada frase que contiene el texto. Programar en C es divertido. Después la función string busca si dentro de esta frase aparece el texto C.
Si la palabra o texto buscado existe dentro de la cadena principal, la función encuentra esa coincidencia y la condición del if se cumple. Por eso va a mostrar el mensaje "la palabra fue encontrada". Bueno, para cerrar este tema, podemos ver un ejemplo completo donde se trabajan varias funciones de cadena juntas. Este programa le pide al usuario que ingrese un nombre, cuenta cuántos caracteres tiene y además verifica si el nombre ingresado es Juan. Primero se incluye la biblioteca estándar de entrada y salida. La biblioteca estándar de entrada y salida es la que permite usar funciones para mostrar información en pantalla y leer datos ingresados por el usuario. Después se incluye la biblioteca string, que contiene las funciones para trabajar con cadenas de texto. En este ejemplo vamos a usar string length para contar los caracteres y string compare para comparar textos. Luego se va a declarar una variable de tipo cadena con espacio suficiente para almacenar el nombre ingresado por el usuario. Y a continuación se va a mostrar un mensaje pidiendo que el usuario ingrese su nombre. La función fget se utiliza para leer el texto completo ingresado por teclado y guardarlo en la variable correspondiente. Después aparece una línea importante donde se elimina el salto de línea que fget guarda automáticamente cuando el usuario presiona Enter. Lo que se hace es reemplazar ese carácter final por el carácter nulo, que el carácter nulo es el que marca el final de la cadena en C. Después se utiliza printf para mostrar un mensaje en pantalla indicando cuántos caracteres tiene el nombre ingresado. Dentro del mensaje, string length calcula la cantidad de letras del texto almacenado en la variable nombre y ese valor es el que se imprime. Después se va a utilizar string compare, que es para comparar el nombre ingresado con el texto Juan, y si ambos textos son exactamente iguales, se muestra el mensaje "Hola Juan". Finalmente, el programa termina correctamente con return 0. Bueno, en este ejemplo usamos la librería de std.io que se usa para printf y fget y permite mostrar información y leer datos. Y también usamos la librería string para trabajar con cadenas. En este ejemplo usamos string length, que era para contar los caracteres, y el string compare para comparar textos. Bueno, la idea importante para que se lleven es que las cadenas son fundamentales porque permiten que los programas trabajen con texto y se comuniquen de manera natural con las personas. Sin cadenas sería muy difícil crear formularios, juegos, sistemas, redes sociales, chats, páginas web o cualquier tipo de aplicación real. Bueno, este es un resumen general que les dejé acá para que después lo chequeen. Y bueno, seguimos con la segunda parte de la materia, de la clase. Bueno, ahora vamos a ver complejidad, ordenamientos y algunos algoritmos también de búsqueda. Bueno, hasta ahora nosotros nos preocupábamos con hacer que nuestros programas funcionen, pero no alcanza con que funcione porque también importa qué tan rápido funciona, cuánta memoria usa. Antes de hablar de complejidad, tenemos que entender qué es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos para resolver un problema. Les pongo un ejemplo cotidiano. Imagínense hacer un café. El primer paso es poner el agua. El segundo paso es calentarla. El tercer paso es agregar el café. El cuarto paso es servirlo. Todo esto es un algoritmo. En programación es exactamente igual. Un algoritmo puede ser usado para buscar un número, ordenar datos, encontrar el mayor o calcular un promedio. Ahora vamos a hablar de complejidad algorítmica. La complejidad algorítmica analiza cómo crecen
el tiempo de ejecución y el uso de memoria de un algoritmo en función del tamaño de la entrada. Nosotros no vamos a medir segundos reales. ¿Por qué no vamos a medir segundos reales? Porque los segundos dependen de la PC, del procesador, de la RAM. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de medir los segundos reales, contamos operaciones. ¿Por qué? Porque las operaciones representan el trabajo real que realiza el algoritmo. La complejidad temporal normalmente se estima contando la cantidad de operaciones elementales que realiza un algoritmo, suponiendo que cada operación elemental tarda una cantidad fija de tiempo en ejecutarse. Usamos operaciones elementales porque son acciones básicas y simples que representan el trabajo interno del algoritmo. Por ejemplo, sumar, comparar, asignar valores. Contarlas nos permite estimar el tiempo de ejecución. Nos permite estimar el tiempo de ejecución sin depender de la velocidad de la computadora. Además, también asumimos que cada operación elemental tarda un tiempo aproximado constante. Entonces, si el algoritmo hace más operaciones, tardará más tiempo. Por eso, el tiempo de ejecución y la cantidad de operaciones elementales realizadas por el algoritmo se consideran relacionadas por un factor constante. ¿Por qué contar operaciones funciona en cualquier máquina? Porque para una misma entrada, el algoritmo realiza la misma cantidad de operaciones independientemente de la computadora. Supongamos este código que vemos por pantalla, este for. Si n es igual a 10, hace 10 iteraciones. Si n es igual a 1000, hace 1000. Esto no cambia según la computadora. Lo que cambia es la velocidad con la que la máquina ejecuta esas operaciones. Entonces, la complejidad temporal no mide segundos exactos. La complejidad temporal estudia cómo crece la cantidad de operaciones que realiza un algoritmo a medida que aumenta el tamaño de la entrada. ¿Para qué sirve la complejidad algorítmica? Bueno, nos sirve para comparar algoritmos. La complejidad algorítmica nos va a permitir comparar distintas formas de resolver un mismo problema. Por ejemplo, dos algoritmos pueden hacer la misma tarea, pero uno necesitar muchas menos operaciones que el otro. Esto nos ayuda a saber cuál funciona mejor cuando hay muchos datos. También nos ayuda a elegir la solución más eficiente. Cuando existen varias soluciones, la complejidad ayuda a elegir la que usa menos tiempo o menos memoria. Un algoritmo puede funcionar bien con pocos datos, pero puede hacerse muy lento cuando la cantidad de datos aumenta. También nos sirve para predecir qué pasa cuando aumentan los datos. La complejidad nos permite entender cómo cambia el tiempo de ejecución cuando la entrada crece. Por ejemplo, si los datos se duplican, el tiempo puede duplicarse o aumentar muchísimo más. Un algoritmo con una complejidad temporal lineal aumenta de manera proporcional a la cantidad de datos, mientras que uno con complejidad temporal cuadrática aumenta mucho más rápido a medida que crecen los datos. También nos permite analizar el algoritmo sin depender de la computadora. Como habíamos mencionado anteriormente, no usamos segundos reales porque dependen de la computadora, el procesador, la memoria. En cambio, contamos operaciones. Y así podemos estudiar el comportamiento del algoritmo sin importar en qué máquina se ejecuta. Bueno. Notación asintótica. Es la herramienta matemática o lenguaje usado para describir el comportamiento de la complejidad algorítmica, cuando el tamaño de la entrada es muy grande. La notación más usada es Big O. Se escribe como vemos en pantalla en el rectángulo naranja. La letra O viene de orden de crecimiento. Big O lo que describe es la cota superior del crecimiento del algoritmo. ¿Qué significa cota superior? Significa el máximo crecimiento esperado del algoritmo. O sea, esto nos indica cómo crece el tiempo en el peor caso.
Por ejemplo, si decimos que un algoritmo tiene complejidad cuadrática, significa que el tiempo de ejecución puede crecer muy rápido cuando aumenta la cantidad de datos. En sí, Vico no busca el tiempo exacto, sino que busca un límite superior del crecimiento. ¿Por qué usamos el peor caso? Usamos el peor caso porque nos garantiza el máximo tiempo que podría tardar el algoritmo. Así podemos saber qué tan eficiente es y también evitar algoritmos que se vuelven demasiado lentos con muchos datos. Bueno, vamos a ver ahora tipos de complejidades. Está la complejidad constante, que significa que el algoritmo tarda aproximadamente lo mismo sin importar cuántos datos existan. Esto ocurre cuando la cantidad de operaciones no depende del tamaño de entrada. El algoritmo realiza siempre el mismo trabajo. Por ejemplo, acceder directamente a una posición de un arreglo. No importa si el arreglo tiene 10, 1000 o 1.000.000 de elementos. El algoritmo va directamente a esa posición y realiza prácticamente la misma cantidad de operaciones. Por esto se considera una complejidad muy eficiente. La complejidad lineal. La complejidad lineal significa que el tiempo de ejecución crece proporcionalmente a la cantidad de datos. Esto ocurre cuando el algoritmo necesita recorrer todos los elementos una vez. Por ejemplo, pasa con un for. Si hay 10 elementos, se realizan 10 operaciones. Si hay 100, se realizan 100. Si hay 1000, se realizan 1000. A medida que aumenta la cantidad de datos, el trabajo aumenta en la misma proporción. Por eso se llama lineal. La complejidad cuadrática. Bueno, la complejidad cuadrática significa que el tiempo de ejecución crece mucho más rápido que la cantidad de datos. Generalmente aparece cuando hay un ciclo dentro de otro. Por ejemplo, un for anidado. En este caso, por cada elemento, el algoritmo vuelve a recorrer todos los elementos. Entonces, si tenemos 10 elementos, se realizan 100 operaciones. Si hay 100, 10.000. Y si hay 1000, se realizan 1.000.000 de operaciones. El crecimiento aumenta muchísimo cuando los datos crecen. Y este tipo de complejidad suele aparecer en algoritmos simples de ordenamiento o comparación. Bueno, también mostrarle la complejidad cúbica, que significa que el tiempo de ejecución crece proporcionalmente al cubo del tamaño de la entrada. Esto aparece generalmente cuando hay 3 ciclos anidados. Por cada elemento, el algoritmo vuelve a recorrer todos los elementos 2 veces más. Entonces, si n es igual a 10, hay 1000 operaciones. Si n es igual a 100, hay 1.000.000 de operaciones. Entonces, el crecimiento aumenta muchísimo más rápido que en la complejidad cuadrática. Entonces, la complejidad cúbica no suele aparecer en procesamiento de matrices y también en comparaciones entre múltiples conjuntos de datos. Lo que se tienen que llevar es que cuando los datos crecen un poco, el tiempo puede crecer enormemente en este caso. Y bueno, la complejidad logarítmica. Logarítmica significa que el problema se reduce muchísimo en cada paso. El ejemplo típico es la búsqueda binaria. En vez de revisar elemento por elemento, el algoritmo elimina la mitad de los datos en cada iteración. Cada paso va a reducir muchísimo el problema. Y esto quiere decir que el algoritmo cada vez tiene menos datos para revisar. Por eso encuentra el resultado muy rápido, aunque la cantidad de elementos sea enorme. Por esto, la complejidad logarítmica es una de las más eficientes, porque aunque los datos crezcan muchísimo, la cantidad de operaciones aumenta muy lentamente. Bueno, acá les dejo para que después vean una pequeña comparación de complejidades. Y ahora vamos con el siguiente tema, que es algoritmos de ordenamiento. Los algoritmos de ordenamiento son métodos que permiten organizar datos siguiendo un criterio, por ejemplo, de menor a mayor o de mayor a menor. Nosotros vamos a implementar 3 algoritmos clásicos: Selection Sort, Bubble Sort e Insertion Sort. Todos tienen el mismo objetivo, que es ordenar el arreglo, pero cada uno lo hace de manera distinta.
Empecemos por Selection Sort. Este algoritmo busca el elemento más pequeño y lo coloca en la posición correcta. Este proceso se repite una y otra vez. Busca el mínimo, lo intercambia y continúa con el resto del arreglo. Esto es como cuando nosotros ordenamos cartas, que buscamos la más pequeña y la ponemos al principio. Bueno, supongamos que tenemos este arreglo que vemos acá en pantalla. La idea del algoritmo va a ser buscar el menor elemento y colocarlo al inicio de la parte no ordenada. Entonces, buscamos el menor en todo el arreglo. El menor es 4. Entonces lo vamos a intercambiar con el primero, que es el 8. El primer elemento de esta forma ya nos quedó ordenado. El paso 2. Ahora tenemos que trabajar desde la segunda posición. Buscamos el menor. El menor en este caso es 5. Como ya está en la posición correcta, el arreglo se queda igual. Ahora tenemos los dos primeros ya ordenados. El paso 3. Ahora tenemos que buscar el menor desde la tercera posición. El menor es 8. Entonces lo vamos a intercambiar con el 11. De esta forma tenemos los tres primeros ya ordenados. Ahora vamos a buscar el menor desde la cuarta posición. El menor es 9. Como ya está bien ubicado, el arreglo queda igual. Ya tenemos los cuatro primeros números ordenados. Ahora en el paso 5 buscamos el menor desde la quinta posición. El menor es 11, lo intercambiamos con el 23 y ya tenemos todo el arreglo ordenado. Entonces, para llevarse es que en cada pasada lo que hacemos es buscar el menor elemento restante y colocarlo en la posición correcta. Por esto es que después de cada iteración, una parte del arreglo ya queda ordenada. Bueno, el siguiente código que ven en pantalla lo que hace es implementar el algoritmo de ordenamiento Selection Sort, y acá nos va a servir para ordenar un arreglo de menor a mayor. Primero definimos la función intercambiar, que recibe un arreglo y dos posiciones. Esta función se va a encargar de cambiar de lugar los elementos que están en esas posiciones usando una variable auxiliar, y esto es para no perder los valores durante el intercambio. Luego está la función principal que es llamada selección. Recibe el arreglo Beck y su tamaño n. Esta función es la que realiza el ordenamiento. Dentro de esta función se utiliza un ciclo for principal, que este ciclo for principal recorre el arreglo desde el primer elemento hasta el penúltimo. En cada iteración se asume que la posición actual es la posición del valor más pequeño y se guarda en la variable postmin. Después se usa un segundo ciclo for que recorre el resto del arreglo buscando el elemento más pequeño. Si se encuentra un valor menor que el que está en postmin, entonces actualiza esa posición. Una vez que se encuentra el valor más pequeño del segmento, se intercambia con el elemento de la posición actual del ciclo principal. Este proceso se repite hasta que todo el arreglo quede ordenado. Bueno, ¿qué complejidad tiene esto? Tiene una complejidad cuadrática. ¿Por qué? Porque hay dos ciclos anidados. Siguiente algoritmo de ordenamiento. El siguiente ordenamiento es el algoritmo Bubble Sort. El algoritmo burbuja en sí ordena los elementos comparando pares vecinos. Si dos elementos están desordenados, los intercambia. Este proceso se repite muchas veces hasta que todo el arreglo quede ordenado. Se llama burbuja porque todos los elementos más grandes van subiendo lentamente hacia el final del arreglo. Entonces, ¿cómo funciona en sí el algoritmo burbuja? Bueno, primero es que el algoritmo compara elementos que están uno al lado del otro. Si el elemento de la izquierda es mayor que el de la derecha, los intercambia de lugar. Después de cada pasada, el elemento más grande termina subiendo hasta el final del arreglo. Y por último, este
decir que este algoritmo vuelve a recorrer el arreglo muchas veces hasta que todos los elementos quedan ordenados. Entonces, hacemos un seguimiento para ver cómo funciona bien. Bueno, tenemos el arreglo que se ve por pantalla. En la primera pasada lo que hace es comparar 8 y 5. Como 8 es mayor que el 5, los intercambia. Y el array nos va a quedar como en la segunda fila. Ahora compara 8 y 11. Como 8 es menor que 11, no intercambia. Y después va a comparar el 11 y el 4. Como 11 es mayor que 4, ahí sí los intercambia. Y el array nos queda como se ve en la última fila de la primera pasada, 5, 8, 4, 11. Acá podemos ver cómo al terminar la primera pasada, el número más grande quedó al final. Bueno, ahora tenemos que hacer la segunda pasada. Vuelve a empezar. Compara el 5 y el 8, y como 5 es menor que 8, entonces no los intercambia. Después, compara 8 y 4, y en este caso se intercambia, como 8 es mayor que 4, lo va a intercambiar. Finalmente nos va a quedar 5, 4, 8, 11. Y ahora el segundo número más grande quedó acomodado. Bueno, en la tercera pasada, compara el 5 y el 4 y los intercambia. Entonces ya tenemos el resultado final, que es 4, 5, 8 y 11. Lo que hay que llevarse de esto es que en cada pasada el elemento más grande va a ir hacia el final. Por eso, después de la primera pasada, el último elemento ya está ordenado. Después de la segunda, los dos últimos elementos ya están ordenados. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, acá vemos la implementación en código. Este código lo que hace es implementar el algoritmo de ordenamiento burbujeo, que nos va a servir en este caso para ordenar un arreglo de menor a mayor. Bueno, definimos la misma función intercambiar que antes. Después de esta función está la función principal que se llama burbujeo, que recibe el arreglo Beck y su tamaño n. Esta función es la que realiza el ordenamiento. Dentro de esta función se van a utilizar dos ciclos for. El primer ciclo es el que controla la cantidad de pasadas que se hacen sobre el arreglo, ya que en cada pasada el elemento más grande va quedando en su posición final. El segundo ciclo lo que hace es recorrer el arreglo comparando elementos vecinos, es decir, compara el elemento actual con el siguiente. Si el elemento de la izquierda es mayor que el de la derecha, se llama la función intercambiar y se cambian de lugar. De esta forma, los valores más grandes van subiendo hacia el final del arreglo en cada pasada. Y bueno, este proceso se va a repetir varias veces hasta que todo el arreglo quede ordenado. La complejidad de Bubble Sort es cuadrática. ¿Por qué? Porque tiene dos ciclos anidados. Entonces, cuando la cantidad de datos aumenta, la cantidad de operaciones va a crecer muchísimo y por eso este algoritmo no es eficiente para arreglos muy grandes. Bueno, a ver. Bueno. Insertion sort. El ordenamiento por inserción es un algoritmo que construye un arreglo ordenado de izquierda a derecha a un elemento por vez. Entonces, ¿cómo funciona esto? El algoritmo divide el arreglo en dos partes. La parte izquierda ya va a estar ordenada. La parte derecha todavía no está ordenada. En cada paso se toma el siguiente elemento de la parte desordenada y se va a comparar con los elementos de la parte ordenada. Y por último, se lo inserta en la posición correcta, moviendo los mayores hacia la derecha. Bueno, hacemos el seguimiento. Tenemos este arreglo inicial que vemos acá en la pantalla, 8, 5, 11, 4. En el paso 1 lo que hacemos es, tomamos el segundo elemento, la parte ordenada en este caso es el 8, entonces comparamos. El 5 es menor que el 8, entonces
el 8 lo movemos a la derecha. Entonces nos va a quedar 5, 8, 11, 4. El paso 2 es tomar el siguiente elemento, que es el 11. Nuestra parte ordenada ahora es 5 y 8. Entonces comparamos. 11 es mayor que 8. Entonces ya está en su lugar. El resultado que nos queda es 5, 8, 11, 4. En el paso 3 lo que hacemos es tomamos el siguiente elemento, que es el 4. Nuestra parte ordenada por ahora es 5, 8 y 11. Entonces, comparamos desde derecha a izquierda. 4 es menor que 11, entonces movemos 11 a la derecha. 4 es menor que 8, entonces movemos el 8 a la derecha. 4 es menor que 5, entonces movemos el 5 a la derecha. Y colocamos el 4 al inicio. Entonces nuestro resultado final nos queda 4, 5, 8 y 11. Bueno, bien. La complejidad en este caso también es cuadrática. Y ahora vamos a ver cómo se ve este código, cómo se ve este algoritmo implementado. Bueno, en esta diapo vemos el código que implementa el algoritmo de ordenamiento por inserción, que acá también nos va a servir para ordenar un arreglo de menor a mayor. Tenemos la función intercambiar, que habíamos explicado anteriormente. Y luego está la función principal llamada inserción, que recibe el arreglo Beck y su tamaño n. Esta es la función que realiza el ordenamiento. Dentro de esta función se va a utilizar un ciclo for que recorre el arreglo desde el primer elemento hasta el último. En cada vuelta se toma el elemento actual y se guarda en una variable llamada aux, que va a representar el valor que se quiere insertar en la posición correcta. Después se va a usar una variable llamada j, que comienza en la posición actual y se utiliza para comparar el elemento guardado con los anteriores del arreglo. Luego va a comenzar un ciclo while. Este ciclo se va a ejecutar mientras no se haya llegado al inicio del arreglo y mientras el elemento anterior sea mayor que el que queremos insertar. Dentro del while se llama a la función intercambiar, que va moviendo los elementos mayores hacia la derecha para ir haciendo espacio en la posición correcta. Al mismo tiempo, j va disminuyendo para seguir comparando hacia la izquierda. Este proceso va a continuar hasta encontrar la posición correcta del elemento. Bueno, como habíamos visto anteriormente, el algoritmo de inserción tiene una complejidad cuadrática pero cuando los datos están casi ordenados, su rendimiento va a mejorar significativamente. ¿Por qué es esto? Bueno, esto se debe a que la idea del algoritmo es tomar cada elemento y colocarlos en su posición correcta dentro de la parte del arreglo que ya está ordenada. Si el arreglo está casi ordenado, las comparaciones encuentran rápidamente la posición adecuada. Entonces, el ciclo while se ejecuta muy pocas veces y casi no es necesario realizar desplazamientos. Por esta razón, en este tipo de casos, en este tipo de situaciones, el algoritmo podría llegar a comportarse de forma lineal. Bueno, siguiente tema. Algoritmos de búsqueda. Los algoritmos de búsqueda se utilizan para encontrar un valor dentro de una estructura de datos, como puede ser un arreglo o un vector. Nosotros vamos a ver búsqueda secuencial, búsqueda de índice y búsqueda binaria. Bueno, empezamos con búsqueda secuencial. La búsqueda secuencial recorre el vector elemento por elemento hasta encontrar el valor buscado. Entonces, empieza desde el inicio, compara uno a uno y si encuentra el valor, termina. Si llega al final y no lo encuentra, devuelve falso. Este método es el más simple de búsqueda. Entonces, ¿cómo funciona? Supongamos que tenemos el vector que vemos en la pantalla y queremos
buscar el 39. El primer paso es comparar el menos 2 con el 39. ¿El menos 2 es igual al 39? No, eso es falso. Entonces, comparamos el siguiente elemento, el 5. ¿El 5 es igual al 39? Tampoco. Entonces, vamos al siguiente elemento. El paso 3 es comparar el 8 con el 39, también es falso. Y así hacemos sucesivamente comparando el 3, el 20, hasta llegar al paso 6, que comparamos el elemento 39 con el elemento 39 y vemos que es verdadero. Entonces, acá es cuando el algoritmo encuentra el valor y termina. Bueno, acá vemos cómo este código implementa una búsqueda secuencial. Es decir, acá se recorre el arreglo elemento por elemento para encontrar un valor. Primero se define la función llamada buscar secuencial, que recibe un arreglo llamado Beck y el tamaño del arreglo, n, y el valor que se quiere buscar dentro del arreglo. Dentro de la función se crea la variable encontrado, que empieza en false. Esto significa que al inicio se asume que el valor no fue encontrado. Si en algún momento aparece el valor dentro del arreglo, esta variable va a cambiar a true. También creamos la variable i, que empieza en 0 y representa la posición del arreglo desde donde se comienza a buscar. Luego comienza un ciclo while que se ejecuta mientras el valor no haya sido encontrado y mientras no se haya llegado al final del arreglo. Dentro del ciclo se compara el elemento actual del arreglo, es decir, el vector en la posición i, con el valor que se está buscando. Si son iguales, la variable encontrado va a cambiar a true, lo que indica que el valor fue hallado. Si no son iguales, se va a incrementar i en 1 para pasar al siguiente elemento del arreglo. Este proceso continúa hasta encontrar el valor o hasta recorrer todo el arreglo. Finalmente, la función devuelve la variable encontrado, que será true si el valor está en el arreglo, o false si no se encontró. Bueno, la complejidad en el peor caso es lineal, y esto es porque puede llegar a necesitar recorrer todos los elementos. Bueno, búsqueda de índice. La búsqueda de índice funciona igual que la búsqueda secuencial, pero en vez de devolver verdadero o falso, devuelve la posición donde se encontró el elemento. Si no existe, va a devolver -1. Entonces, ¿cómo funciona? Supongamos que tenemos el arreglo que vemos acá en pantalla y queremos buscar el 13. El algoritmo va a revisar. Posición 0, ¿está ahí el elemento que buscamos? No. Posición 1, tampoco está. En la posición 2, no. En la posición 3 está, entonces va a devolver 3. En el código vemos cómo se implementa la búsqueda de un índice. Esto sirve para encontrar un valor dentro de un arreglo sin necesidad de que esté ordenado. Primero se define la función llamada índice, que recibe un arreglo llamado Beck, el tamaño del arreglo n y el valor que se quiere buscar. Dentro de la función se va a crear la variable pos, que se inicializa en -1. Esto significa que al principio se asume que el valor no está en el arreglo. Si se encuentra esta variable, va a guardar la posición donde aparece. También se crea la variable i, que empieza en 0 y representa la posición actual del arreglo desde donde se va a empezar a buscar. Luego comienza un ciclo while, que se ejecuta mientras no se haya encontrado el valor y mientras no se haya llegado al final del arreglo. Dentro del ciclo se va a comparar el elemento actual del arreglo, es decir, el vector en la posición i, con el valor que se está buscando. Si son iguales, se guarda esa posición en pos, lo que significa que el valor fue encontrado. Si no son iguales, se aumenta i en 1. Esto es lo que permite avanzar al siguiente elemento del arreglo. Este proceso se repite uno por uno hasta encontrar el valor o hasta recorrer todo el arreglo. Finalmente, la función devuelve pos, que será la posición del valor si se encontró,
y si no va a ser -1 si el valor no está en el arreglo. Bueno, esto también tiene complejidad lineal porque puede que recorra todo el vector. Por último, la búsqueda binaria. La búsqueda binaria es mucho más eficiente, pero también tiene una condición importante. El vector debe estar ordenado. En lugar de revisar elemento por elemento, acá lo que hacemos en la búsqueda binaria es que el algoritmo analiza el elemento que está en el medio del vector ordenado y después compara ese elemento con el valor buscado. Según el resultado de la comparación, si el valor buscado es menor que el elemento del medio, entonces el algoritmo va a descartar toda la mitad derecha, porque del lado de toda la mitad derecha, ahí todos los valores son mayores. Si el valor buscado es mayor que el elemento del medio, entonces va a descartar toda la mitad izquierda, porque ahí todos los valores son menores. De esta manera, en cada paso, el algoritmo elimina una gran parte de los datos y así reduce muchísimo la cantidad de operaciones que necesita revisar. Entonces, ¿cómo funciona? Si tenemos el vector que vemos por pantalla y queremos buscar el 39, en la variable principio se va a inicializar en 0 y la variable fin se va a inicializar en 6. Entonces, calculamos el medio. La variable mitad va a ser 3. Entonces, el elemento del medio es 13. Entonces, comparamos. Como 39 es mayor que 13, entonces vamos a descartar toda la mitad izquierda. Ahora el principio va a ser 6. El principio va a ser 4. Y el fin va a seguir siendo 6. Volvemos a calcular la mitad. La mitad es 5. Entonces comparamos el elemento que está en la mitad, que es 39, con el valor que buscamos. Como 39 es igual a 39, significa que encontramos la posición en la que estaba y por eso vamos a devolver 5. Bueno, acá en esta diapo, este código lo que hace es implementar la búsqueda binaria. La primera línea define una función llamada busBin, que significa búsqueda binaria. Esta función va a recibir 3 cosas. Un arreglo llamado Beck, que es donde se van a buscar los datos, un número n, que representa el tamaño del arreglo, y un valor, que es el número que queremos encontrar dentro del arreglo. La función lo que hace es buscar ese valor dentro del arreglo y devolver su posición si lo encuentra. Si no lo encuentra, devuelve -1 para indicar que el valor no existe en el arreglo. Primero se definen 2 variables, pri y fin. Pri representa el inicio del rango de búsqueda, es decir, la primera posición del arreglo. Y fin representa el final del rango, o sea, la última posición del arreglo. Después se crea la variable pos, que va a empezar en -1. Esto significa que inicialmente se asume que el valor no está en el arreglo. Si en algún momento se encuentra, esta variable cambia y guarda la posición donde fue encontrado. Luego comienza un ciclo while, que se ejecuta mientras no se haya encontrado el valor y todavía exista un rango válido de búsqueda. Es decir, mientras pri sea menor o igual que fin. Dentro del ciclo se calcula la variable mitad, que es el punto medio entre pri y fin. Esa posición se utiliza para revisar el elemento central del rango. Después, lo que se hace es que se compara el valor de esa posición central con el valor que estamos buscando. Si son iguales, significa que el número fue encontrado. Entonces, guarda esa posición en pos. Si el valor del medio es mayor que el valor buscado, entonces se descarta toda la parte derecha del arreglo. Y por eso se ajusta el límite fin a mitad -1, quedándonos solo con la parte izquierda. En cambio,
Si el valor del medio es menor que el buscado, se descarta la parte izquierda del arreglo. Y por eso se mueve al inicio del rango PRI a mitad más 1. Este proceso se repite una y otra vez, reduciendo el rango de búsqueda a la mitad en cada paso. Esto se hace hasta encontrar el valor o hasta que no queden más elementos para revisar. Por último, la función va a devolver pos, que será la posición del valor si se encontró, o -1 si el valor no existe dentro del arreglo. La complejidad de la búsqueda binaria es logarítmica, porque en cada paso se elimina la mitad de los elementos. Por esto es que es muchísimo más eficiente que la búsqueda secuencial para vectores muy grandes. Bueno, acá les dejé una comparación de los algoritmos de búsqueda y un resumen de la clase para que vean al final. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Muchas Profe, ¿vas a gracias subir por su de tiempo. los PPT? Sí, subo los PPTs. Muchas gracias por su tiempo. Buen fin de. Hasta luego, chicos. Gracias, hasta luego. Profe, gracias. Nos vemos, profe. Suerte. Chao. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. De locos.